En esta historia, algo que percibo, y lo he visto desde hace semanas cuando se empezó a hablar de la evolución en la presentación de este documento, he visto una posición, diría, entre moderada y silenciosa por parte de ustedes, que hoy además tienen, vaya, una fuerza política importante en este país. ¿Es correcta mi percepción o estoy equivocado? No, hemos tratado y vamos a ser muy prudentes en relación a este tema concretamente. No hemos tenido el documento claro, preciso, como diríamos o dirían mis coordinadores nacionales, para ver y observar y analizar de fondo el tema de la letra pequeña que debe de venir en la reforma. No podemos opinar de manera crítica o propositiva sobre algo que desconocemos. Lo que presentó hace unos días la presidenta de la República, la parte del Ejecutivo, ¿sí? Es un PowerPoint y nos explica a grosso modo cómo plantea ella, está planteado el tema de esta reforma. Una reforma que yo no sé si era necesaria, la verdad es que si era realmente necesario, tomando en cuenta las dos últimas elecciones federales que existieron y que no hubo mayor controversia al respecto. Entonces, cuando viene una iniciativa, así lo consideramos nosotros, por parte del Poder Ejecutivo, y no es una iniciativa que venga del Poder Legislativo sin justamente el análisis parlamentario que tendría que haber existido por parte de las fuerzas políticas y la sociedad civil, me parece que tendríamos serias dudas, que preferimos analizarlos de fondo antes de emitir una postura clara. Pero algo sí le voy a decir, Juan Carlos. En ese sentido, Movimiento Ciudadano hará una propuesta y hará algunas propuestas importantes y me parece que bastante interesantes en el tema de la reforma. Hay cosas que sí se conocen, usted lo decía en el PowerPoint, hay cosas que sí se conocen. Sobre lo que sí se conoce, le pregunto, le voy a preguntar, ¿están de acuerdo o no con la desaparición de los plurinominales en el Senado de la República? La manera en cómo, a ver, el tema de justamente la creación o cómo nace un tema de una plurinominal para tener un tema de representación. Finalmente, creo que lo que se tiene que analizar aquí es la fórmula de cómo se distribuyen esos plurinominales, sí, para tener realmente la representación por parte de las minorías. Es parte de la democracia, Juan Carlos. ¿A qué me refiero? Habemos muchos institutos políticos, muchas fuerzas políticas que tenemos un porcentaje alto, pero en esa fórmula la redistribución que se hace, la distribución no es equitativa. Y es lo que creo que nosotros tendríamos que analizar. ¿Qué pasaría en ese tema? Como está planteada, de lo que podemos analizar, en esta se perdería el tema de la pluralidad. Es decir, en estos números que tendrían que analizarse a nivel general en todo el país, dependiendo de los primeros, los segundos lugares, si alguna fuerza política no alcanza, pudiera quedarse sin representación en el Estado. Perdone que le interrumpa, y justamente quiero preguntarle el caso de ustedes. Hoy, en el Senado de la República, ¿cuántos senadores tiene Movimiento Ciudadano que hayan ganado proceso electoral o los que tiene son únicamente plurinominales? Solamente son plurinominales, O sea, efectivamente. en ese escenario perderían ustedes representación en el Senado de la República. Totalmente. Hay unos que justamente son plurinominales y otros que quedaron, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio, que quedó en un tema de la primera minoría, efectivamente. El llamado gran perdedor, exactamente. ¿No? Entonces, en ese sentido, bueno, en ese sentido que perderíamos muchísima representación. Lo vemos en el tema concretamente en Puebla. Puebla tiene un porcentaje, tuvo una votación alta y solamente en esa fórmula, en ese planteamiento de la fórmula, solamente cuando tendríamos que ser 3 diputados en el Congreso local, solamente existe uno. Entonces, en ese sentido, la pluralidad a la que nos referimos nosotros en esencia es la que se desaparecería. Y entonces las fuerzas políticas en el tema democrático ya no habría una representación y sería una hegemonía, que es justamente, a ver, por eso tenemos tantas dudas. Si los partidos que van en coalición, los aliados de Morena, tienen serias dudas, pues ¿qué podremos esperar nosotros? Sí, claro. Que estamos que somos una alternativa política diferente a la que presenta Morena.
En la parte de cómo se modificaría el proceso a través del cual llegarían, voy a la Cámara de Diputados, esas 200 posiciones que hoy son plurinominales, pero que ahora llegarían a través de un esquema diferente, teniendo que competir, teniendo que ir a buscar el voto de los ciudadanos y teniendo que ir a buscarlo en varios estados de la República Mexicana por circunscripciones, ¿ahí cómo perciben el tema? Mire, Juan Carlos, es muy complejo el tema. Estamos de acuerdo en que todos tienen que trabajar para ganar justamente la voluntad popular, pero también estamos de acuerdo que tiene que existir el equilibrio de poderes. En ese sentido, lo que plantea esta reforma es que tendría que haber diputadas o diputados por circunscripción. Y entonces tendríamos que trabajar y caminar los 5, por ejemplo, el estado de Puebla, que está en la 4ª circunscripción, tendríamos que trabajar en 5 estados. Y además. Y en la Ciudad de México es una de ellos. Exactamente, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las representaciones van a ser cada vez menores por diferentes fuerzas políticas. Y además hablamos de otros temas importantes. No hay un equilibrio, no hay una equidad en un tema, justamente en el tema de medios, en el tema de los recursos públicos. Me parece que en ese sentido también hay que hacer un análisis profundo para que hubiera una equidad en la contienda. Se lo preguntaría, en función de lo que se conoce hasta este momento, entiendo que me está diciendo que es una reforma a modo de Morena. Es una reforma, así consideramos, por lo menos por lo que ha presentado en este momento la Presidenta de la República, en esa explicación muy rápida, y que además, si analizamos el contexto político, ¿por qué motivo sus partidos aliados no la han aprobado? Claro. O nada han dado su consentimiento? Entonces, claro, esto nos genera a nosotros más dudas. Nosotros somos una alternativa política, Juan Carlos, que estamos dispuestos, sí, a criticar, sí, a señalar, pero también a proponer. Si la reforma es realmente tan buena como se dicen, seguramente la acompañaremos, pero si no lo es, también aportaremos, opinaremos y haremos los ajustes correspondientes. Nosotros vamos a hacer algunas propuestas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Tienen idea de qué se podría proponer para que tuviera más sentido? Mire, es un comentario, es una idea. Uno de los temas importantes, ya hay jóvenes que trabajan a los 16, 17 años. Ya tienen ciertos derechos y obligaciones. ¿Por qué no podríamos involucrar a los jóvenes de 17 o 18 años en esta reforma para que empiecen a votar? Porque de ellos también depende. ¿Tanto así? Claro, porque, a ver, ellos saben de temas de educación, de deportes, de medio ambiente. Hay temas que les involucran porque no son el futuro, realmente son el presente y la construcción. Entonces, temas como eso pudieran venir en una reforma que nosotros podemos estar planteando. Bueno, esto apenas está comenzando. Así es, y yo le voy a agradecer que nos acepte en los siguientes días una nueva invitación, una vez que conozcamos finalmente la iniciativa completa, que entiendo después de la plática de ayer, algún foco rojo se prendió en Palacio Nacional y dijeron, tenemos que modificar porque no las traemos todas, y entonces veremos finalmente qué resulta de ello y cuándo. O sea, ya no fue ayer, no sabemos cuándo va a suceder, si esta misma semana, si la semana entrante, y pues valdrá la pena platicar ya cuando se conozcan las letras chiquitas. Así es, yo le agradezco mucho la invitación, Juan Carlos, y saludos a todos, auditorio. Ella es la dirigente en Puebla del partido Movimiento Ciudadano, Fedra Suriano. Nos seguiremos viendo. Gracias. Igualmente, buen día. Juan Carlos, 7:12.